Amables televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en la Hora de Acero. Muy amablemente ha llegado a los estudios de Teleantioquia el senador Alfredo Ramos Maya, quien hace parte del Centro Democrático, que nos acompaña en el día de hoy. Senador, gracias por estar con nosotros. William, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Teleantioquia. Son tantos temas que uno a veces no sabe por dónde empezar, pero voy a empezar por el tema de su padre, que me parece lo más importante. Es una de las figuras públicas, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en el país. El doctor Luis Alfredo Ramos, pues muchos de los antioqueños lo queremos, y el país está recorriendo el país y hemos notado la acogida que ha tenido no solamente en el departamento de Antioquia, sino en otras ciudades. Se queda en el Centro Democrático. Yo lo tuve aquí en este programa y dialogué ampliamente con él, pero ¿qué han hablado ustedes como familia, doctor Alfredo? Julián, el foco en este momento de la familia es lograr ya el fallo absolutorio de Luis Alfredo Ramos. Es algo que hemos venido esperando desde hace mucho tiempo. Pero perdóname que le interrumpa y soy un poquito indiscreto. Absolutorio, ¿ustedes ya creen que eso va a pasar así? Pues es que creo que es evidente frente a la opinión pública. Se ha comprobado claramente la existencia de falsos testigos. 3 de esas personas, una ya está condenada, 2 tienen procesos muy adelantados en la fiscalía y ya casi a puertas de una sentencia en contra por falso testimonio y fraude procesal. 2 de ellos están fuera del país, no le dan la cara a la justicia de cuenta de lo que ya se sabía que se les venía, y lo que ya viene más adelante es saber quiénes están detrás de esos falsos testigos. Hay claridad sobre un senador de la República, actual senador, que parece más vocero de las FARC que senador, que es el que ha venido visitando las cárceles colombianas con la idea de enlodar el nombre de Luis Alfredo Ramos y de muchos otros políticos como el de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo. Claro, pero de algún modo, doctor Ramos, esa confrontación, que es legal, las palabras de algún modo, pues el Parlamento para eso se hace, para hablar, pero eso de algún modo no le hace más daño a todo lo que estamos sufriendo en la división que hay en el país entre uribistas y santistas. Pues nosotros siempre hemos buscado un gran propósito de acuerdo nacional, un gran pacto que esté por encima de los partidos políticos y que ayude a la defensa de la democracia. Y creo que aquí se ha venido debilitando la institucionalidad colombiana por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Él fue el primero que habló y vivió el país entre amigos y enemigos de la paz. Nosotros siempre dijimos queremos paz, sí, una negociación seguramente con los grupos al margen de la ley, pero bajo unas condiciones muy concretas. Y Santos, cada vez que nosotros dijimos esto, se venía lanza en ristre y pues nos tildó de todos los insultos posibles. Creo que él fue el primero que le hizo el gran daño a Colombia con esa división, y se ha venido cada vez ahondando de cuenta de expresiones de congresistas, de cuenta de expresiones de algunos sectores con clara tendencia ideológica persecutoria, entre otras cosas. Y bueno, nosotros hemos dado una defensa, y sobre todo una defensa propia y de una defensa de la institucionalidad de la democracia. Pero eso no es de lado y lado, es que uno ve de lado y lado, de allá para acá, de aquí para allá. Yo creo que eso le hace muchísimo más daño, no solamente a la democracia, sino al país. Pues yo creo que los ciudadanos de alguna manera están cansados de la pugna política, es evidente. Creo que hubo una gran oportunidad después de la victoria del no, el 2 de octubre, se sentaron en la mesa los voceros del no y el gobierno. El gobierno lo que hizo fue imponer unos acuerdos, el gobierno no tomó en consideración todo lo que propusieron esos voceros del no, y ahí se volvió a ahondar esa división. Pero muchas de las cosas las acataron. De hecho, se tienen en cuenta muchas de estas distintas sugerencias que llevaron a la mesa, doctor Alfredo. Eso fue puro maquillaje, William. De lo contrario no estaríamos quejándonos. Si hubiera habido temas serios, si hubiera habido transformaciones de fondo, hubiéramos seguramente acatado muchas de las decisiones. ¿Qué pasó? Se desconoció la voluntad popular del 2 de octubre, posteriormente empezaron a imponerse a través del fast track muchas de esas malas decisiones, se le dio impunidad al narcotráfico, se dijo que las FARC no iban a indemnizar básicamente a sus víctimas, una gran cantidad de temas que esos son los que han ahondado la división. Le debo hacer una interpelación ahí. El tema del narcotráfico, es que es imposible no de algún modo relacionar a las FARC con el narcotráfico, con el secuestro, con tantas cosas, tantos males que le han hecho a este país. Pero no podríamos llegar a una paz si de algún modo no se mete el narcotráfico dentro de los acuerdos. Lo que pasa es que hay que pensar qué consecuencias trae eso. Lo que nosotros decimos es, hombre, uno sí puede
de alguna manera sacrificar algo de justicia, que se rebajaran las penas, etcétera, pero que no se diera impunidad al narcotráfico, al volverlo conexo al delito político. Es que no había otra alternativa, doctor. Pues sí, es para que paguen pena por eso, esa es la alternativa. No, por eso, pero entonces tendrían que irse todos para la cárcel, porque es que el narcotráfico, de algún modo, de todos los distintos sectores de las FARC, tuvo esa consecuencia. Pero hubo básicamente unos cabecillas que se han enriquecido ellos, que no han devuelto la plata y que no la van a devolver porque la tienen en testaferro, la tienen escondida en fincas, una gran cantidad de negocios ocultos que tienen las FARC, que no vamos a saber nunca dónde están, que no van a indemnizar a sus víctimas con ese dinero. Y nosotros no estamos hablando de muchos miembros rasos de las FARC, que fueron muchos de ellos reclutados cuando eran menores. Pero ese es un tema que debió haber sido discutido con mucha más profundidad. Pero le reitero, doctor Alfredo Ramos Maya, no es muy complicado porque es que todos los miembros de las FARC, sin excepción, me refiero al Raso y a Timochenko y a todos estos, la cúpula de las FARC, se beneficiaron con el narcotráfico porque de algún modo esa era la gasolina de la guerra. Pero repito, hay unos que son los que fueron los determinadores y los creadores de todo ese nefasto negocio del narcotráfico, que no va a cambiar, entre otras cosas, porque se acaben las FARC. Ese es uno de los grandes problemas que hay. ¿Qué es lo que sucede cuando se le da impunidad al narcotráfico? Van a llegar otros grupos, el día de mañana a decir, hombre, nosotros también somos actores políticos, nos beneficiamos del narcotráfico, también denos impunidad a todos, y eso va a hacer que de 188.000 hectáreas de cultivos ilícitos que tenemos en Colombia, mayor hoy que la que suman Perú y Ecuador juntos, imagínense. Logren que en el futuro termine generándose un combustible más grande para más violencia en Colombia. Le reitero la pregunta, doctor Alfredo, ¿no es hilar muy delgadito eso, teniendo en cuenta que es que estos tipos llevan 50 años en una guerra y matando y asesinando y haciendo tantos males que le han hecho al país? Pero yo quiero que usted sea muy puntual en lo que le voy a preguntar, doctor Alfredo, para claridad de los televidentes. Nosotros hace 2 años largos teníamos un país de algún modo que todos los días asesinaban, mataban, masacraban, tomaban pueblos. Pues ya no está pasando eso. Pues de pronto las FARC en este momento no lo han hecho, porque lo están haciendo a través de disidencias de las FARC, a través del ELN, lo están haciendo a través de los aliados de ellos, que eran hoy los que se conocen como Clan del Golfo, que eran aliados de las FARC en ese negocio del narcotráfico. Siguen haciéndolo, lo que pasa es que de pronto no con la misma visibilidad. Está viendo un plan pistola, tristemente, usted ha visto cómo ha sido el desarrollo estos días en cuenta de tantos policías asesinados. Ese es un tema muy de fondo, claro, que en este momento no está viendo, tal vez ataques con cilindros bomba como había en su momento. Ni matando policías. Es que yo fui al hospital militar, senador, con todo respeto, y nosotros diariamente, en los año tras año, eran más de 1.000 o 1.500 hombres, entre soldados, policías, de todas las distintas instituciones del país, y hoy ya no estamos viendo eso. De acuerdo, estamos de acuerdo con que no hay que defender la vida. Estamos de acuerdo con la reducción de esa violencia específica de las FARC. El 90%. Eso es evidente. Pero yo le digo una cosa, William, para ver contra qué lo estamos pagando. Estamos pagando eso contra impunidad al narcotráfico, estamos pagando eso con una participación en política, una legitimación a las FARC como actores políticos, lo cual se vuelve muy riesgoso para el futuro, porque, repito, el ELN entonces va a llegar mañana a pedir su cuota. Quién sabe el Clan del Golfo mañana qué cuota va a pedir para ellos, diciendo que ellos también han sido narcotraficantes y que tienen control territorial. En fin, creo que el Estado tiene que defender la democracia, tiene que defender la institucionalidad, y nosotros estamos convencidos de que una lucha frontal contra las FARC de diversas formas, con la fuerza del Estado, con la fuerza de las armas por un lado, pero también generosidad como hubo cuando, por ejemplo, hubo más de 20.000 desmovilizados de las FARC durante 8 años, esa combinación hubiera hecho que las FARC hubieran terminado básicamente desaparecidas de alguna forma del panorama de violencia y político en Colombia. Usted tocó el tema, pero más adelante vamos a ir a unos mensajes comerciales y regresamos porque me parecen muy importantes. Regresamos a la hora de acero con el senador Alfredo Ramos Maya. Yo no sé, poner el retrovisor no es bueno para ninguna circunstancia, porque yo creo que es supremamente, de algún modo, dañino para lo que están haciendo, para lo que se ha hecho en el pasado, porque muchos tenemos que agradecerle 1000 cosas que hicieron en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe en los 2 periodos que él estuvo como presidente de los mandatarios. Pero el tema de los paramilitares yo lo conocí de cerca porque pues, me tocó cubrir esto para varios medios de comunicación. Y usted lo trajo a colación, yo no quería, pero pues usted lo trajo. Son 20.000 hombres, ¿no? Se desmovilizaron aproximadamente entre 30 y 35.000 hombres. Digo de las FARC, las 20.000 eran de las FARC. Ah, de las FARC. De las FARC, más los 35.000 de los grupos más llamados paramilitares. Míreme,
ahí es donde yo quiero ir para que profundicemos un poquitico. ¿Sabe usted dónde están esos 35.000 hombres de las autodefensas que se desmovilizaron? ¿Sabe cuántos de esos 35.000 hombres hoy son los que de algún modo rodean todo lo que está pasando con los distintos mal llamados, porque son antisociales, son bandidos, los que están haciendo el plan pistola, todo lo del Golfo, todo eso son esos mismos hombres? Menos de 1.500 hombres de los que se desmovilizaron son los que hoy están por fuera de la ilegalidad, doctora Ramos. Yo le digo varias cosas, William, y seguramente hubo muchos errores en el proceso de movilización de los grupos mal llamados paramilitares. Hoy los que se conocen como las bandas criminales, muy pocos, dicen que menos del 10% de los hoy que conforman los grupos mal llamados, las bandas criminales, eran de los desmovilizados. No, las estadísticas... Se lo aseguro, esos han sido estudios muy serios. Pero estudios muy serios que muestran cuántos de las estructuras que hoy son de las bandas criminales, porque entre otras, imagínense, ellos ya se envejecieron, esas personas que eran antes paramilitares, pero yo le hago una interpelación hace 15 o 20 senador, años ya están ¿dónde están los envejecidos? 35.000 hombres de las AUSA que se desmovilizaron? Pero insertados de alguna manera en la sociedad. No, senador. Esos no están siendo criminales. ¿Cuántas personas hoy en las bandas criminales? Pues es que en la ciudad de Medellín que se desmovilizó el bloque Cacique Nutibara y otros grupos de algún modo, de acuerdo a estadísticas que yo las tengo, de la alcaldía y la gobernación, no hay más de 1.000 hombres. Y ellos fueron entre 4 y 5.000 hombres. Es lo que le estoy diciendo. Hoy lo que las estadísticas que hay es que de las bandas criminales, menos del 10% de las bandas criminales son personas de esos grupos mal llamados paramilitares desmovilizados. ¿Qué le estoy diciendo? Ellos ya se envejecieron, son personas que fueron desmovilizaciones de hace 12 años aproximadamente. Imagínense lo que ha pasado en todo ese tiempo. El punto es que la violencia se está cada vez perpetuando de otras maneras. Son jóvenes que no eran de esos grupos al margen de la ley los que hoy se están tomando los barrios de nuestros municipios y nuestros departamentos. Esas son personas que son las que hoy están generando una nueva violencia, violencia basada en el narcotráfico, en el microtráfico, que es el combustible lo que decimos de la guerra en Colombia. Nosotros no lo llamamos guerra porque nosotros no aceptamos la existencia de un conflicto armado en Colombia, porque aquí lo que hubo fue una amenaza terrorista contra un Estado legítimamente constituido, una democracia pues precaria en Colombia que patalea para intentar sobrevivir, y nosotros hemos venido luchando para que pueda cada vez mantenerse la democracia. Pero en el mundo y en América Latina muchas países señalaron que sí había un conflicto armado en Colombia. Pues ese ha sido una visión internacional completamente errada. Si usted ve los requisitos de un conflicto armado interno en cualquier nación, tiene que tener varios requisitos, 3 fundamentales, y aquí no se cumplieron en Colombia. En Colombia, el control territorial que hubo de las FARC fue un control que hubo de cuenta del desplazamiento, de cuenta de las minas antipersonales, no un control territorial donde hubiera algún apoyo de la ciudadanía. Pero para usted las no FARC. cree que aquí las FARC tenían o tienen, yo no sé cómo calificarlo, más de 400 municipios tomados. Aquí hay municipios donde usted no podía entrar porque Ituango, es que aquí en Antioquia hay 8 o 10 o no sé cuántos municipios, 20. Que mandaban ir a uno de los puntos fundamentales que requiere un conflicto armado interno es apoyo de la ciudadanía a los grupos que están en contra del Estado. Yo quiero preguntarle, William, si usted conocía a alguien en Colombia que quisiera las FARC. Nadie. Pues además del senador que le estoy hablando, al actual quiere. senador que le estoy hablando, de pronto, y al resto de personas nadie los quiere. Y eso es un punto supremamente importante dentro de un conflicto armado. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en países como Sudáfrica? No, pero no nos vamos para allá, sigamos en Colombia. Pero míreme, si usted dice, por ejemplo, que nadie los quiere, como yo lo creo, ¿cuál es el miedo de que ellos participen en política? Pues el miedo es que se le están dando 26 curules. No. Es que ese es el miedo, es que van a tener voz y voto. No, 26, allá dentro del Congreso, claro. Van a dar 5 y 5. Van a dar 5 en Cámara, 5 en Senado, 16 circunscripciones especiales a ellos. Pero las otras van a participar, son las sociedades. Pues ahí es donde está van a hacerlo en lugares donde ellos han tenido con violencia han intimidado a la ciudadanía. Por eso, no es que han tenido cariño a la ciudadanía. Entonces sí han mandado. Pero bueno. Pues yo no sé si mandar es decirle a usted mañana, con un fusil. Si yo le pego 2 disparos y usted vota en contra mía. Por eso yo creo que no es mandar, yo creo que es intimidar, y eso es lo que el Estado tiene que hacer respetar. Ahí es donde hay contradicción, doctor Ramos, porque yo lo que creo es que nadie quiere las FARC, nosotros nadie las quiere. Entonces, ¿por qué no dejarlos que sigan en un camino político que eso en el camino se va a desbaratar porque pues no son capaces? El riesgo es que con el dinero de las FARC, que tienen muchos miles de millones de dólares, como ya se ha visto en todas las revistas internacionales, The Economist dice que tiene más de 10.000 millones de dólares en sus arcas, es que puedan llegar y hacer política comprando votos, intimidando a las personas, generando mensajes que no son reales. Usted ya ve cómo las FARC han venido
increíblemente uno ve en las encuestas de opinión, ese 1 o 2% que tenían de favorabilidad ya están en el 8 o en el 10%. De cuenta, entre muchas cosas, de que el gobierno ha hecho una gran cantidad de gastos de nuestros recursos intentando lavar la imagen de las FARC a diestra y siniestra. Eso haciendo que con el tiempo uno cree que no. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en El Salvador? En su momento había esos grupos de las maras, unos tipos que nadie quería, hoy son ya presidentes después de 4 o 5 gobiernos de transición, como le dijeron. Son riesgos muy grandes que existen y con plata se logran muchas cosas. Pero es totalmente distinto el sistema. Ave María. Eso dicen, y usted ve hoy lo que ha sucedido, repito, en países como El Salvador. Nadie pensó que en El Salvador jamás esos miembros de las maras fueran a llegar, que eran unas bandas criminales las peores del mundo. Hoy ya tienen presidente. Bueno, estamos con el doctor Alfredo Maya, senador de la República, quien hace parte del Centro Democrático. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a La Hora de Acero. Regresamos a La Hora de Acero con el senador Alfredo Ramos Maya. Senador, nos fuimos por el tema, es que aquí el tiempo, desafortunadamente, pero empezamos hablando de su Para padre. más programas vamos. Claro, no, pues hay que hacer otro, con la ayuda de Dios. ¿Qué va a pasar entonces con su padre? Bueno, pues independientemente, creo que va por muy buen camino el tema de la Corte, pues porque tengo unos amigos adentro y me han dicho que eso va pues muy bien. Ojalá sí sea, ojalá sea rápido. Nosotros ya no solo estamos pidiendo la libertad, como en su momento lo hicimos, después de 3 años y 3 meses la Corte de Oficio dijo que Luis Alfredo Ramos podría estar en libertad. Para nosotros es la felicidad más grande, pero igual es el buen nombre y la reputación que todavía quedan en veremos, pese a que la opinión pública, repito, ya reconoce la completa inocencia de Luis Alfredo Ramos. Nosotros sí quisiéramos ya una sentencia absolutoria para quitarnos esa carga, porque es que no deja de ser un riesgo muy grande. Muy difícil. Y sobre todo ahora que se viene campaña política, a uno le da mucho susto, William, después de lo que pasó hace 4 años. Ya tuvimos la vivencia que Luis Alfredo Ramos, 2 semanas después de que había anunciado su candidatura presidencial, es privado de su libertad y lo pudimos tener apenas nuevamente libre en noviembre del año pasado. Así que el temor nuestro es que en momentos de campaña política, de fragor político, puedan existir presiones de alguna manera, intereses particulares de alguna manera. Esa persecución política que ya hemos vivido nosotros como familia, de cuenta de ciertas personas que, repito, están más interesadas en acabar con sus rivales políticos que en hacer política. Bueno, pero supongamos, vamos aquí a ser de abogado del diablo, como se dice en el argot popular. Lo absuelven, ¿qué va a pasar con él? Pues, mira, esa es una decisión muy personal, yo no le sabría decir. Pero yo creo que él no está pensando mucho en política, él está en este momento recorriendo el país porque lo están invitando, no es capaz de hacer otra cosa. Lo están invitando de todas partes, lo están invitando a que dé charlas sobre los temas de falsos testigos. Creo que hay que impulsar mucho una ley muy rápido. El ministro Jorge Eduardo Londoño, exministro de Justicia, se quedó con una deuda enorme con el país el 20 de junio de 2016, hace ya casi un año, estuvo manifestando ya en la plenaria del Senado que iba a presentar un mes después, que para el 20 de julio iba a presentar un proyecto de falsos testigos, no está. Porque hay que impulsar ese tipo de acciones porque le hacen mucha falta a la justicia. La justicia en Colombia, usted ha visto que el sistema judicial es tal vez de lo más desprestigiado, que el Congreso de la República. Imagínese y los colombianos no creen en eso. Que a nosotros, pues a uno le da tristemente pena decir que es congresista, pues cómo era entonces alguien de la rama judicial, donde el sistema judicial colombiano, las altas cortes tienen un desprestigio como nunca en la historia. Desafortunadamente, pero venga, le reitero la pregunta, ¿se ha pensado qué va a hacer, si va a ser candidato o no va a ser candidato? Es un deseo de muchos, la verdad, yo toqué hacer llamado, no solamente de Antioquia, sino de otros departamentos. Muchas personas lo quieren, conociendo las capacidades de gerencia, el conocimiento del Estado, las capacidades de un hombre conciliador, de un hombre que tiene el país en la cabeza, que ha sido exitoso en todos los cargos en la alcaldía, en la gobernación, en el Senado, en la embajada, en fin, un hombre con toda la trayectoria, y haría mucha falta un hombre con ese perfil, y yo creo que muchos tienen ese deseo. Repito, ese está paralelamente al temor de, por ser una persona con esas capacidades, pueda ser nuevamente objeto de algún tipo de represalia política. ¿Conservador o en el Centro Democrático? Pues él lo ha dicho, él quiere estar en el Centro Democrático. Lo que pasa es que él tiene amigos y un respeto muy grande por todos los partidos políticos, no solo los conservadores, también los liberales, pero sobre todo la ciudadanía. Hoy la ciudadanía, William, piensa realmente más que en partidos políticos, en buenas personas, en buenos líderes. Los partidos políticos hoy tienen un desprestigio supremamente grande, están en el 7%, lo dijo la última encuesta de Gallup, favor. Nadie les cree. Y creo que los partidos tienen que hacer una gran catarsis, porque se tienen que despegar
de todas las malas prácticas, el clientelismo, la corrupción, la politiquería, esa transacción entre Ejecutivo, Congreso, por ejemplo, muchas presiones que hay sobre la rama judicial, donde casi se volvió a veces un directorio político donde son solo los amigos de algunos los que terminan en la rama judicial. En fin, hay que cambiar muchos temas de la democracia, de lo contrario los partidos políticos van a terminar completamente más desprestigiados de lo que ya están y abriendo la puerta a un populismo como sucedió en Venezuela. El COPEI y ADECO, que eran los grandes partidos, desaparecieron de cuenta la corrupción. ¿Han pensado en firmas? No sé, yo no lo sabría decir, eso ya es una mecánica política muy compleja. Yo creo que ahora hay que tener una coalición con la ciudadanía por encima de los partidos políticos. Pero se tiene que escribir por algún lado. Anclada en el centro democrático, que creo que ha sido el gran defensor de la democracia colombiana, el gran batallador, en cabeza Álvaro Uribe Vélez y una bancada de congresistas que ha sido férrea, fuerte, podrá decir lo que sea, nos podrán criticar lo que sea, pero tiene que ser, ha sido una bancada respetable desde todo el punto de vista ideológico, y creo que debe ser el ancla, abriendo la puerta, repito, a sobre todo una gran coalición ciudadana, que fue la que ganó con el no. Usted vio que el no ganó no con maquinaria política, no por el nombre o el logo de un partido, no ganó porque la ciudadanía pero salió también dijeron a votar. Muchas mentiras. Hombre, mentiras las que dijo este gobierno, mentiras que dijo el gobierno doctor, con el 1.800.000 pesos. Pero es que a mí me llegaron a mi celular muchas cosas donde decían que les iban a quitar la plata a los pensionados. Y además, mire lo que dijo el doctor, su ex senador del Centro Democrático, y quien era un hombre que casi se gana la alcaldía de Medellín, el doctor Juan Carlos Vélez. Un bárbaro que desconocemos y que jamás uno podría aceptar lo que dijo ese señor. Nosotros hicimos la campaña de cara a la ciudadanía, nos recorrimos las calles, dijimos un discurso muy de fondo y dijimos cuáles eran los peligros de las 297 páginas en su momento, que después se volvieron 310 páginas de inventos y de mentiras, donde ahí se empezó a ver una tras otra de los riesgos que habíamos advertido en su momento. Ahí se están haciendo leyes en contra de los colombianos, en contra de la democracia. Creo que lo que advertimos, todo lo que advertimos, se ha vuelto realidad. El gobierno fue el que nos llenó de mentiras diciendo que iba a empezar la guerra en Colombia. No, pero ustedes también dijeron algo de mentiras. Pero venga, vamos al tema que me parece importante de la reforma política que presentó el gobierno en la noche de ayer. ¿Qué les gusta de ahí? ¿Ahí hay listas cerradas que a ustedes les gusta cerrar? De hecho, la han hecho en lista cerrada. William, no sé si usted sabe qué es la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación. Sí, claro. Del acuerdo. Bueno, eso hoy le da el visto bueno al gobierno, o sea, es decir, las FARC son las que le dan el visto bueno al gobierno de cualquier proyecto para aprobar. A mí me pueden decir, decir que están prometiendo el paraíso en Colombia, pero si vienen las FARC, no lo vamos a aceptar. Yo creo que es un tema donde se hace un acuerdo con la ciudadanía, pero no pactada ya miró con algo narcotraficantes y terroristas. Puede haber cosas cosas supremamente buenas, hay cosas que nosotros propusimos hace mucho rato ahí. Tomaron, de hecho, mucho de la reforma política que el Centro Democrático presentó el 20 de julio. Están buscando a ver si con ese nos dan un contentillo. Yo creo que aquí lo que hay que decir es que cuando se desconoció el resultado del 2 de octubre, uno no puede aceptar nada que venga de las FARC, y más bien que el gobierno se siente democráticamente con la ciudadanía, con la oposición, y defina esos puntos, y no a través, repito, de narcotraficantes y terroristas. Lista cerrada, pues la financiación va a ser, creo que, totalmente del gobierno. ¿Qué más le llama la atención de la reforma? Pues lo que le digo, yo no he entrado en el detalle, y me queda difícil opinar al respecto. Uno quisiera una política buena y moderna, una política sin clientelismo, una política alejada de la corrupción y la politiquería, una política donde, por ejemplo, el ministro de Hacienda, que prometió que iba a decir quiénes eran los congresistas que decían cuál obra estaban apadrinando, la dijera, lo escondió ya, después dijo que él no había hecho. Gente que diga la verdad, lo que necesitamos en la política, esa es la mejor reforma política que pueda haber, votar por buenas personas. Pero va a pasar, de todas maneras, la iniciativa, lo que yo creo. Hay que ver, usted sabe que ya la Corte tumbó el fast track, un tema muy interesante que es la votación artículo por artículo. Se tiene que dar, ya no necesita ese aval del gobierno. Creo que se viene un debate mucho más amplio porque el gobierno estaba obligando, metiendo la galleta con el veneno que ellos quisieran. Desafortunadamente aquí nos tenemos que ir, pero una rápida para una respuesta rápida. ¿No descarta el tema de las firmas para la candidatura del doctor Luis Alfredo? Pues me queda muy difícil ser vocero. Repito, no está pensando en política, él está pensando básicamente en la absolución, un fallo absolutorio pronto. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia en su sabiduría actúe rápidamente. A todos los televidentes les agradecemos mucho al doctor Luis Alfredo Ramos Maya, que nos acompañó en el día de hoy. Gracias por haber estado. Es Alfredo Ramos, todo el mundo me dice Luis Alfredo, me cambia el nombre, pero bueno, a usted le gusta, de la familia, no me preocupe. Muchas gracias. A todos los televidentes les agradecemos mucho, los esperamos en una próxima oportunidad en La Hora de Acero.